Ahí empezamos la grabación. Bien, esta no es una clase, es una charla especial que estamos teniendo con dos especialistas. Una especialista, Saldana Sabino, que es kinesióloga educativa, paramédica holística, especialista en neuronutrición e hipnoterapeuta. Con Marina Malicia, acá al lado mío, que es yogini, reikista y especialista en Brain Gym. Bueno, los que no me conozcan, que no sean alumnos míos y les llegue este video, yo soy el profesor de la Escuela de Ajedrez Tito Guerra, soy profesor de historia, soy docente también en la Armada, en el área de electricidad. Es interesante, yo quería hacer esta presentación, sobre todo para que vean desde diferentes puntos de vista, de diferentes disciplinas, se puede abordar un tema en común que a nosotros los ajedrecistas siempre nos está preocupando, que es, digamos, la preparación previa a cualquier torneo. También está la idea esta de que con estudiar la parte técnica es suficiente, ¿sí? No se necesita más. Pero la idea es acá preguntarse cómo uno se puede preparar durante el año para el ajedrez. También hay unas partidas que se juegan diariamente, porque si nosotros pensamos el ajedrez como la toma de decisiones, hay partidas que se juegan permanentemente durante todos los días, que no son partidas de ajedrez directamente, que si no son decisiones que yo voy tomando a lo largo del día. Y esas decisiones, es interesante saber si son porque realmente las pensé, decimos nosotros, hicimos una jugada ofensiva, o porque estoy mal alimentado, estoy con estrés, estoy con sueño. Entonces la idea sería cómo jugar mejor las partidas diarias de nuestra vida. Con respecto a la alimentación, podemos también hablar con respecto a las posturas que tenemos nosotros para jugar y estudiar. Nuestro deporte hace que estemos durante mucho tiempo quietos, ¿sí? Entonces baja la temperatura del cuerpo, más frío, vamos a tener que parar en algún momento. La respiración también es importante, el tema de la respiración, porque ya, insisto, estamos durante mucho tiempo quietos. También es un juego muy solitario, en cierto sentido, porque nos influye mucho el diálogo interno, las visualizaciones previas a la partida, como nos imaginamos que va a ser nuestro rival, el miedo al fracaso. Y bueno, cuestiones hasta que he leído en internet, qué música escuchar mientras que entreno y cuánto estudiar para que el cerebro no se estrese. O sea, son todas estas preguntas que fui largando, cualquiera puede empezar. Y no sé qué le parece, Dana, cómo empezarías con esto. Ay, bueno. Bueno, yo empezaría por la nutrición, de repente, ¿no? Bueno, la nutrición para el deportista hoy para todos los deportistas de alto rendimiento, se ha modificado bastante porque en su momento y en algunos países todavía sigue siendo importante la nutrición basada en la proteína animal. Y realmente este, hay una cultura o varias culturas completas, principalmente en Oriente, que ya desde miles de años ellos se basan básicamente en otro tipo de alimentación totalmente distinta a la corriente occidental, que es basada en el cereal integral en grano, la fuente de grasa saludable y la proteína vegetal básicamente. La proteína animal puede estar también, pero no permanentemente, principalmente por una cuestión fisiológica del cuerpo humano. Eh, si bien nosotros tenemos dientes carnívoros, pero el intestino es herbívoro. Entonces, eso es lo que nos vuelve a nosotros omnívoros. Pero, por lo tanto, ahí es donde uno tiene que tener una alimentación equilibrada, principalmente, porque si nos basamos como, como se sabía hasta hace poco, ¿no? En una dieta proteica animal, bueno, ahí nos damos cuenta sin saber nada de nutrición, uno se da cuenta de que como y el equilibrio no está. No, claro que no está.
Pero bueno, nosotros nos basamos en la neuroalimentación, en la neuronutrición. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque, por ejemplo, para un deportista de alto rendimiento, es muy importante porque tiene que controlar precisamente la adrenalina, el nivel de adrenalina en el cuerpo. Entonces, si nosotros controlamos el nivel de adrenalina, obviamente que ya mmm, tenemos una gran parte de la tranquilidad, de la concentración, de la memoria, ya la tenemos bien controlada y bien equilibrada. En la alimentación que se está usando hoy en deportistas de alto rendimiento en el mundo es basada en un cereal integral en grano. No hablo de harinas, las harinas no son cereales integrales en grano, ¿no? Eso hay que destacarlo. Cereal integral en grano más una fuente de grasa saludable, que puede ser un fruto seco, puede ser una oliva, y verduras, frutas en su justa medida. Todos los desequilibrios que le hagamos nos van a provocar un desequilibrio mental. Los desequilibrios en el cuerpo, primero nacen en el cerebro, después en el cuerpo, después repercuten en el cuerpo. Por lo tanto, eso nos va a garantizar que por lo menos desde lo nutricional tengamos una buena concentración, estemos más atentos, estemos más relajados. Al bajar la adrenalina, aumenta la serotonina y entonces estamos más tranquilos, más relajados y mejor para tomar buenas decisiones, que era lo que David recién marcaba, ¿no? Me gustó eso de jugar, hacer una partida de ajedrez diaria y tomar buenas decisiones también, o sea, se ve desde ese modo. Entonces, por supuesto que esta neuronutrición ayuda a que esté la persona bien todo el día y en otros aspectos también, pero básicamente haciendo un deporte tan exigente como el ajedrez, me parece, ¿no? Sí, y bueno, y retomando lo que vos hablabas sobre la parte oriental, yoga también viene de Oriente, es una disciplina. Bueno, para los que no saben lo que es el yoga, no es gimnasia, sino es una disciplina. Se llama yoga, ese término se le da porque es la unión. ¿La unión de qué? No somos un cuerpo, una mente por separado, sino somos un todo. Un cuerpo, una mente y la parte espiritual o el alma. Entonces lo que nosotros buscamos mediante asanas, que son las posturas de yoga, integrar, armonizar esas tres partes que tenemos, tanto la mental, la física y la espiritual. ¿Para qué? Armonizar, equilibrar, como bien decías en la parte de nutrición, es todo lo mismo. Buscamos el equilibrio, tanto interno como externo, mediante asanas. Y aparte yoga, también lo que le damos mucha importancia es a la respiración. Que no es que en yoga les enseñamos a respirar. Respirar es un mecanismo natural de cualquier persona, nacemos con ese mecanismo natural, pero lo que nos hace el yoga es tomar conciencia de esa respiración. ¿Dónde está ubicada? Porque la mayoría de las personas, la respiración es siempre clavicular en esta zona. Cuando hay ansiedad, que se nota como una palpitación y está como exacerbada esa respiración, como un jadeo, siente. Lo que nosotros tenemos que buscar es la respiración abdominal, bien hacia abajo. La respiración de los bebés. Si nosotros observamos un bebé, cuando duerme, la pancita sube y baja. Eso es lo que tenemos que lograr. No es difícil, con ejercicio se logra que esa respiración sea siempre así, sea abdominal. ¿Por qué? Porque en un estado de ansiedad hace que esa ansiedad baje, en un estado de depresión hace que salgamos de la depresión. Por eso es muy importante el tema de la respiración. Y si, por ejemplo, yo quisiera armar una rutina, por ejemplo, pensando en que, bueno, no sé, en la semana
tengo tantas horas de estudio para volcar, ¿no? Ponele 2 horas por la semana. Y me tengo que sentar, tengo que poner mi tablero, tengo que ver un video o tengo que, bueno, resolver problemas. El tema de estar sentado, ¿cómo mejoro el tema de la respiración ahí estando sentado? ¿Cómo me ayudaría? En primer lugar, tomar conciencia de cómo está el cuerpo. Si es posible, y bueno, y generar el ambiente en donde estemos que sea saludable, que esté bien, o sea, que haya una buena circulación de aire. ¿Música? Que haya una música, se puede poner música. Nosotros los yoguinis usamos todo lo que es música para la meditación o para calmar la mente, tiene que ser muy suave, sonidos de cuencos. Pero bueno, hay personas que, por ejemplo, el sonido de cuencos los ponen mal porque, bueno, hay un desequilibrio. Por eso se busca música para calmar la mente o mantras también. Y el ambiente tiene mucho que ver. Buena ventilación, quizás un buen aroma. Los aromas ayudan mucho, como por ejemplo el aceite esencial de lavanda. Bueno, ahí como docente yo les diría que es interesante lo que nos dice Vanina porque podemos ir anclando conocimientos. Está comprobado que el conocimiento se ancla hasta en la habitación donde uno aprende a estudiar. Así que estoy estudiando la siciliana, variante dragón, me pongo un saumerio de limón, por decir algo, y lo que sea. Una música determinada y me anclo en eso. Me está faltando algo, estoy aprendiendo tal línea. ¿Cómo era la línea? Me calmo, respiro. Que me acuerdo del limón, me acuerdo de la música y el conocimiento vuelve a resurgir. Quizás se piensa que es todo análisis lo que hacemos nosotros los ajedrecistas, pero eso es en parte sí y en parte no. También nosotros dependemos de la memoria. Por eso es tan importante no estar estresados, porque justamente lo que se afecta es la memoria a largo plazo cuando estamos estresados, ¿sí? Entonces, la asimilación, digamos, de todo el conocimiento también tiene que ir acompañada también de un buen descanso, ¿no? Seguro. Sí. Y por eso también limitamos, decimos el tema del límite de las horas. Pero, por ejemplo, ¿qué tendría que comer ese día? El día que yo me voy a dedicar a estudiar, que sé que voy a tener la rutina de estudio. Bueno, ese día, durante el día, en lo que es desayunos y meriendas, por ejemplo, tiene que estar basado el desayuno con una infusión suave que no sea energética, ¿sí? Evitar el consumo de café, el gran consumo de cafeína, ¿no? De estimulante. O, por ejemplo, también en el caso de Argentina, Uruguay y Paraguay, el mate, la yerba mate. Bajar un poquito el consumo de la yerba mate. También, bueno, uno está acostumbrado a tomar mate, pero de repente buscar alguna hierbita, aunque sea para el mate, agregarle alguna hierbita que nos guste y que nos ayude a relajarnos también, ¿sí? Más que nada por el control de la adrenalina, más que nada por eso. Y consumir, por ejemplo, una granola, el cereal integral en grano, para la gente que por ahí esa palabra es distinta para nosotros los occidentales, ¿no? Es algo que no lo conocemos, no lo tenemos registrado. Pero es básicamente el arroz integral principalmente, la avena, por ejemplo, el maíz, todo lo que sea granito. Es fácil de distinguir porque es todo lo que sea granito. Entonces, la granola hecha con avena es un cereal integral en grano, agregándole frutos secos, ya tenemos la fuente de grasa saludable y ese es un alimento completo para una merienda o un desayuno de justamente ese día principalmente. Y en el almuerzo se puede consumir la proteína animal junto con el cereal integral en grano para que compense. Nosotros tendríamos que ver, por ejemplo, la proteína animal como un estimulante de la adrenalina y el cereal integral en grano como un estimulante de la serotonina. Entonces, si la consumimos en justa medida, los dos van a equilibrar, van a estar más equilibrados, ¿no? Que solo comiendo una proteína animal con una verdura. Si comemos una proteína animal con una verdura, obviamente vamos a tener la adrenalina más alta, la adrenalina va a prevalecer, ¿no? En el organismo. Y bueno, eso nos va a hacer perder
nitidez, nos va a hacer perder concentración, nos va a hacer perder memoria, nos va a acelerar el corazón. Esa gran adrenalina que uno siente, por ejemplo, se manifiesta en el corazón precisamente. Y ahí viene lo que decía Vanina, eso de que, me cuesta, como que respiro más cortito, y bueno, y eso todo perjudica. Sin embargo, si uno tiene una buena nutrición, una nutrición pensada en el deporte, bien como corresponde, pensada en la salud, más que nada, muy rápidamente se recupera y muy rápidamente haciendo una buena respiración que ya aprendió, recupera la paz y la tranquilidad enseguida. Entonces, obviamente que va a mejorar todo en sí, absolutamente todo. Y a la noche, si pudiese, porque hay o si no quiere comer una proteína animal, porque hay mucha gente que ya no la elige, sí o sí tiene que estar la proteína vegetal. Esa sí o sí en reemplazo del animal. Y principalmente para que el jugador, o el deportista en este caso, ¿no?, tenga un buen descanso. Pensemos no en el día del deportista, sino que también en la noche anterior, porque tiene que descansar bien, es lo que decía David. Entonces, esa noche no va a consumir ninguna proteína animal. ¿Qué significa? Tampoco huevo. Porque a veces nosotros ponemos al huevo fuera de la proteína animal. Sí, creyendo que no es. Sí. Tampoco huevo. Pues hay muchísimas opciones para comer cosas que nos hacen descansar bien. Entonces, el cerebro va a estar más tranquilo, va a estar más relajado en la noche, entonces no va a tener sueños, no va a tener pesadillas, va a estar bien, estable. Eso es lo principal para que ese día sea bueno. Y antes de la jugada, es bueno, una hora antes más o menos, eso depende mucho del organismo. 1 hora, 2 horas antes, comer algo o una granola o una barrita de cereal que no sea demasiado dulce. Ahí interviene el azúcar también y el sabor dulce en sí, no solamente el azúcar, sino que el sabor dulce. Podría comer algo así, ¿no? Y no solo, por ejemplo, hay personas que, no sé, por ahí antes de hacer un deporte comen una fruta. Guarda con la fruta. La fructuosa que tiene de la fruta eleva muchísimo la glucemia en la sangre, pero así como la eleva, baja. Entonces, por ahí tenés, en 1 hora, tenés un pico altísimo de 300 y pico de glucemia y baja a menos de 70 de repente, de golpe. En media hora más te bajas a menos de 70. Lo que eso hace es generar estrés en el cerebro. Al bajar el azúcar, baja el alimento, la glucosa. La glucosa es el alimento del cerebro. Baja la glucosa de golpe y el cerebro se queda todo descomprimido y bueno, ahí si querés concentrarte es un milagro. Para concentrarte es todo milagroso, porque realmente el cerebro no puede. A veces yo he visto, y yo mismo lo he hecho por desconocimiento obviamente, estar jugando una partida, llevarme el agua. Sé que el agua es fundamental para todo proceso de pensamiento, lo sé por Brain Gym, pero llevamos caramelos o alguna fruta o algo para, justamente todo lo contrario, no hay que hacer eso. No. Bien. Y es mejor durante la partida, a no ser que pasen muchas horas. Si en esas partidas hay menos de 3 horas o 3 horas, no hace falta llevar alimentos. Con comer algo antes que tenga cereal integral en grano más fuente de grasa saludable, ya está muy bien. Y tomar agua, H2O, agua sin sabor, sin color, sin nada, durante la partida para tomar de pequeños sorbos. Al cerebro tampoco le sirve que tomes 2 litros de agua antes y después nada durante. Eso también es importante para las personas, para que lo conozcan. Entonces, es muy importante seguir esa pequeña rutinita, ¿no?, que uno debería tener a la hora de hacer un deporte. Y después, nosotros, por ejemplo, te doy el caso del IRT, que son torneos que dan rating internacionales y son de fines de semana, que son 7 partidas en un fin de semana, quizás con suerte 4 días, comúnmente 3 días.
entonces es muy posible que te toque una partida